Buenas noches a todos, bienvenidos a los Viernes Astronómicos. Hoy tengo el agrado de presentarles al profesor Víctor Vera, quien es miembro del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales SPACE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es coordinador de divulgación y educación de la Unión Astronómica Internacional en el Perú, miembro del Comité Permanente del SET y también Search of Extraterrestrial Intelligence, que es búsqueda de vida inteligente de la Academia Internacional de Astronáutica, y también es miembro representante de las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica. Buenas tardes, profesor Víctor, bienvenido a los Viernes Astronómicos, que por así decirlo es quien usted también lo organiza, así es que... Sí, muchas gracias, Lisette. Gracias por la presentación y es cierto, hoy día nos hemos autoinvitados a nosotros mismos en vista de que estamos cercanos a la fecha, a esta fecha importante, ¿no? Que es del solsticio. Bienvenidos todos los presentes, gracias por conectarse y bueno, estamos aquí para hablar un poco de astronomía y sobre todo este tema que creo que es actual en vista de que se está celebrando justo el Inti Raymi después de los tiempos de pandemia, ¿no? En la ciudad del Cusco, que está muy relacionado con este fenómeno llamado solsticio para nosotros de invierno, ¿no? Pero en general es el solsticio de junio. Así es, muchas gracias, profe. Entonces le dejo con su charla de hoy, que como tiene por título Solsticio, el punto inmóvil del Sol, ella nos explicará en el desarrollo qué significa, así es que lo dejo aquí en los Viernes Astronómicos. Bien, muchas gracias nuevamente a todos, gracias Lisette. Ya nos vemos después al final de la charla para las preguntas y decirle a ustedes que si tienen alguna consulta en el transcurso de la charla, no duden por favor en escribir en los comentarios, que al final yo con gusto voy a estar respondiendo cualquier duda que se les aparezca con respecto al tema. Entonces, vamos a hablar hoy sobre este fenómeno, el solsticio, que también se denomina el punto inmóvil del Sol. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el transcurso de esta charla. ¿Por qué se denomina inmóvil? Pero básicamente, si nos remontamos a la etimología de esta palabra solsticio, viene justo de las partes que es el sol, sticio, estático, ¿no? Del sol estático. ¿Por qué se denomina el sol estático? Es una palabra muy antigua que los astrónomos de hace bastantes siglos, incluso milenios, ya habían notado sobre esta propiedad bastante peculiar del Sol en el movimiento, en el transcurso del año en la esfera celeste, como vamos a explicar. Para mí es un placer estar con ustedes, así que empecemos con esta charla para ir a fondo con este tema que tiene mucho que ver con la astronomía antigua también y sobre todo con una de las fechas importantes que es el día del Inti Raymi, como mencionaba hace algunos minutos, relacionado con la fiesta del sol, relacionado con este fenómeno que es una parte de la cultura importante de nuestro continente sudamericano. Quiero empezar esta charla con una frase muy bonita que nos dice así: cerremos los ojos e imaginemos que estamos en el borde de un acantilado. Por encima se extiende un vasto océano estrellado. Alrededor del silencio solo se encuentra el silencio. Con la mirada dirigida hacia el cielo nocturno, salpicado de miles de millones de estrellas que se reflejan en nuestros ojos como diamantes de luz, buscamos el más cálido y cercano a nosotros, una estrella llamada Sol que solo vendrá al amanecer. Hay un pequeño error de escritura ahí, vendrá al amanecer. Y vamos con esto. Esta es una de las figuras bastante comunes que se observan cuando uno busca a través de un googleo pidiendo estrellas en el firmamento, estrellas en la esfera celeste, y encuentra este tipo de figuras, ¿no? Esta fotografía fue tomada en uno de los observatorios que tiene la Unión Europea en los territorios de Chile, donde se observa los trazos de las estrellas. Esta es una fotografía de larga exposición y vemos básicamente el recorrido de la estrella en un periodo de la noche. Y vemos de manera circular este tipo de movimientos, ¿no? Me refiero que esto no es una fotografía de un instante, no. Esta es una fotografía de unos cuantos minutos a lo que se llama fotografías de exposiciones largas, donde se observa el recorrido de las estrellas.
Y aquí podemos observar que las estrellas no son estáticas, ciertamente. Podemos observar que en el transcurso de una noche, si bien es cierto, tal vez a simple vista no lo diferenciamos, si nosotros salimos a la calle, tenemos el cielo despejado y observamos alguna estrella, tal vez no diferenciamos que se está moviendo, pero si observamos cierto tiempo vamos a ver que la estrella va a cambiar de posición. Entonces esta fotografía refleja ese movimiento que tienen las estrellas en el transcurso de una noche. Técnicamente en astronomía a esto se le denomina el movimiento diurno de las estrellas. Pero este movimiento diurno solamente se lleva a cabo bajo ciertos conceptos. Creo que la mayoría que ha tenido la oportunidad de observar un cielo despejado así como el que estamos observando en estos momentos, hemos podido tener esa sensación de que nos encontramos en el centro de una enorme esfera, estrellada, donde las estrellas están impregnadas en la superficie de esa hipotética esfera. Esto, lógicamente, no es nada más que una ilusión óptica, porque sabemos perfectamente nosotros que las estrellas se encuentran a diferentes distancias, ¿no? Pero se encuentran tan lejos que a la perspectiva de un observador desde Tierra nos da la apariencia que estamos en una esfera celeste. Entonces, como nos encontramos en medio de esta esfera, y esta esfera que se llama la esfera celeste, ¿no? Porque en ella se encuentran impregnados los cuerpos celestes, a partir de esto nace toda la explicación del porqué del solsticio y muchos de los fenómenos que ocurren día a día, que nosotros los observamos, pero tal vez no lo podemos explicar detalladamente. Y estos fenómenos no solamente ocurren en el transcurso de un día, muchos ocurren en el fenómeno de un mes, otros en el transcurso de un año. Entonces, lo que vamos a ver en el transcurso de esta charla, vamos a ver los detalles de cómo a partir del conocimiento del movimiento de los astros en la esfera celeste, podemos llegar a conclusiones importantes y conocer qué es realmente el solsticio y cómo esto está relacionado a los calendarios actuales, a los calendarios antiguos y a una serie de culturas y tradiciones antiquísimas que nos ha dejado este tipo de fenómenos para poder incluso nosotros disfrutar como está disfrutando en estos momentos la gente del Cusco. Con esta charla no pretendo yo meterme mucho a la astronomía antigua o a lo que algunos de nuestros colegas lo llaman la astronomía antigua. Voy a comentar algunas cosas acerca de ello, pero no pretendo meterme al fondo porque esa es un área bastante multidisciplinaria que explora la antropología, que explora la sociedad antigua, la arqueología y la astronomía también, por supuesto, ¿no? Entonces, en oportunidades posteriores vamos a tener nosotros ya el placer de tener algunos invitados de arcoastronomía que nos van a explicar con mayores detalles. Lo que nosotros vamos a ver es aprender el punto de vista astronómico de los solsticios, que también están enlazados a este término que también es conocido probablemente por muchos de ustedes, que se denomina equinoccios. Así que síganme en esta pequeña aventura cósmica de fin de semana para iniciar con lo que tenemos que nosotros aprender. Bien, habíamos mencionado que nos encontramos en esta esfera imaginaria. Y esta esfera está dividida en dos partes, ¿no? Tenemos la parte visible y tenemos la parte no visible. Aquella parte visible que está determinada por un plano imaginario también, que es el plano horizontal, que es el plano que nosotros podemos tener, que podemos observar cuando nos encontramos en alta mar o a orillas del mar, ¿no? Cuando nos vamos a la playa, vemos a lo largo del océano o del mar, vemos esa línea, ¿no? Una línea que es la línea del horizonte. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros que este tipo de casos, ¿no? Que este tipo de casos como las estrellas, que están impregnadas en el firmamento, existen algunas que solamente se pueden ver, que son aquellas que están arriba del plano horizontal. Aquellas que están por debajo del plano horizontal son prácticamente imposibles, ¿no? Son imposibles de verlas. Entonces, en un determinado momento de la noche o del día, nosotros solamente podemos ver
la mitad de esta esfera que hemos denominado esfera celeste. Y en este plano horizontal se encuentran los puntos cardinales norte-sur. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante porque a partir de la localización de este plano horizontal, nosotros vamos a poder identificar cómo se mueven las estrellas, ¿no? Y nosotros sabemos que la manera que la posición del observador, ¿no? Nosotros somos terrestres comunes que nos encontramos en la superficie del planeta Tierra y nos podemos encontrar en ciudades del hemisferio norte, como México, ciudades de Europa, ¿cierto? O nos podemos encontrar en algunas ciudades del hemisferio sur, Lima, Chile, Australia, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, vamos a observar la esfera celeste de determinados puntos. Por ejemplo, vamos a asumir nosotros, por supuesto, toda esta figura está exagerada, ¿no? Vamos a asumir que nos encontramos en el hemisferio sur. Que nos encontramos en el hemisferio sur. ¿Ok? Y en el hemisferio sur, nosotros vemos acá, bueno, le hemos dado vuelta a la Tierra, ¿no? Para tener la sensación que nos encontramos nosotros mirando a la esfera celeste hacia arriba, ¿no? Entonces, vemos que el polo norte está un poco inclinado para abajo, el polo sur por acá. Entonces, si nosotros tenemos una posición en Lima o Chile o alguna ciudad de Sudamérica y extendemos este eje de rotación de la Tierra, ¿no? Que pasa por el polo norte y polo sur, vemos que va a haber una intersección del eje con esta esfera celeste en dos puntos, que es el PS, que lo denomino polo sur celeste, y el P sub N, que lo denomino polo norte celeste. Esto porque es importante, jóvenes. Esto es importante porque a partir de ese eje me va a decir la manera como el cielo va a rotar en el transcurso de esa noche. Me va a decir cómo va a rotar. ¿Ok? Y también sabemos perfectamente que nuestra Tierra tiene un ecuador terrestre, ¿no? Que es el plano que divide a nuestro planeta en dos partes, ¿no? Si un observador se encontrase ahora en el norte o en una ciudad del norte, vamos a ver perfectamente que ahora esta recta, ¿no? Que se prolonga hacia la esfera celeste, interseca a la esfera celeste misma en dos puntos también, que es el polo norte, P sub N, y el polo sur celeste, ¿no? Ahora, estos puntos de cortes, polo norte y polo sur, que estamos viendo, se puede ver perfectamente en este tipo de fotografía, ¿no? Que viene a ser este punto alrededor del cual se concentra todo el resto, ¿no? No se concentra, sino empieza a girar todo el resto de las estrellas, ¿no? Como hemos visto en la primera parte de la fotografía. Entonces, no solamente eso, nosotros necesitamos saber una cosita más para entender realmente de dónde nacen los solsticios, ¿no? Ya tenemos entonces, vamos a volver al caso, que tenemos un observador del sur, como nosotros, que estamos en Lima, bueno, yo, la gente del Cusco, la gente de Sudamérica por lo general, y tenemos nuestra línea prolongada, y también vamos a prolongar este plano, que es el ecuador terrestre, ¿no? Si lo prolongamos hasta que interseque a esta esfera imaginaria, que es la esfera celeste, se va a formar un plano que se denomina ecuador celeste, ¿no? Entonces, el ecuador terrestre prolongado imaginariamente hacia el infinito para que interseque a esta esfera se va a denominar ecuador celeste. Estos son conceptos astronómicos básicos que se necesita conocer para entender el movimiento de las estrellas. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Teniendo en cuenta lo siguiente, que la Tierra, fíjense, ¿no? La Tierra gira en ese sentido, gira en el sentido según la regla de la mano derecha, ¿no? O sea, si nuestro dedo gordo apunta hacia el norte, nuestros dedos de las manos te indican el giro de la Tierra, ¿no? Te indican el giro de la Tierra. Entonces, cuando la Tierra gira en ese sentido, en este caso, está girando hacia el interior de la pantalla por la parte superior, ¿no? Está girando. La sensación que tenemos nosotros con respecto a la esfera celeste es el efecto contrario. Si la Tierra gira para allá, para nosotros la esfera celeste va a girar en sentido contrario. Entonces, es por eso que las estrellas o cualquier cuerpo celeste salen por el lado donde se encuentra el punto cardinal este. Salen por ese lado. Salen por ese lado donde se encuentra el punto cardinal este. Y se oculta por el lado
donde se encuentra el punto cardinal oeste. No sale exactamente por el este, no sale exactamente por el oeste, como algunos lo dicen o algunos lo mencionan. Incluso textos educativos dicen que sale por el este. Eso es falso, ¿no? Sale por el lado donde se encuentra el punto cardinal este. ¿Ok? El punto cardinal este. Entonces, y estas estrellas siempre tienen un movimiento aparente, ¿no? Paralelo a lo que se denomina el ecuador celeste. Siempre tienen. Entonces, para un observador del sur, tenemos que una estrella cualquiera tiene más o menos ese movimiento, ¿no? Tiene más o menos ese movimiento. No sale, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí el plano horizontal, nos damos cuenta que esa estrella no sale verticalmente al plano, sale un poco inclinado, ¿cierto? Un poco inclinado hacia la izquierda, ¿no? Y viene y se oculta y se inclina por este lado, ¿no? Se inclina por este lado y se oculta por ese lado. Entonces tenemos que la estrella sale por el lado interior a la pantalla que estamos mostrando y se oculta para el lado ya saliendo de la pantalla, ¿no? O se pone, tal y como se dice. Tenemos la salida y la puesta de una estrella. Tenemos la salida y puesta de una estrella. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, eso es para un observador en el hemisferio sur de la Tierra. Para un observador, perdón, un segundito, acá tenemos un video, no sé por qué no me está corriendo, ahí está. Fíjense, ¿no? Acá tenemos una animación, justo estamos viendo aquí para el lado este, ¿no? Y bueno, para aquí tenemos el lado sureste y para aquí tenemos el noreste, ¿no? O sea, para el lado izquierdo de la pantalla está el norte y para el lado derecho de la pantalla está el sur, ¿no? Y vemos cómo salen las estrellas, ¿cierto? No salen de manera vertical para una ciudad, en este caso, en la animación hemos puesto que nos encontramos en Santiago de Chile, ¿no? Y vemos nosotros que la estrella, que las estrellas no salen de manera perpendicular, sino inclinada hacia la izquierda, ¿no? Salen de manera inclinada hacia la izquierda. Si ustedes observan perfectamente, ¿no? Observan perfectamente. Ese es el movimiento de las estrellas en el transcurso de una noche vista desde una ciudad del sur. Para un observador del norte es todo lo contrario. Fíjense, ¿no? Para un observador del norte, la estrella sale también por el lado oeste, pero la inclinación es diferente, fíjense. Para un observador del norte, observa que las estrellas están inclinadas, ¿no? Hacia la derecha ahora. Salen por el este y se ocultan por el lado donde se encuentra el punto cardinal oeste. Punto cardinal oeste. En la animación siguiente vemos también el mismo efecto. Hemos puesto como ejemplo, acá tenemos la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Una ciudad bien al norte y vemos que las estrellas ahora salen, pero inclinadas hacia el lado derecho. Del mismo modo, ¿no? Estamos viendo hacia el este, para el lado izquierdo es el noreste y para el lado derecho el sureste. Entonces, vemos que ese movimiento aparente de las estrellas, debido a la rotación de la Tierra, es de manera diversa para un observador del norte que para un observador del sur. Y a partir de esto podemos sacar nosotros algunas conclusiones. Para observadores del hemisferio sur de la Tierra, las estrellas salen por el lado donde está el este, ¿no? No por el este, sino por el lado donde está el este, y son inclinadas hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Para observadores del hemisferio norte de la Tierra, las estrellas salen por el lado donde está el este también y están inclinadas hacia la derecha. ¿Ok? Y un punto importante de esto es que pueden transcurrir los días y las estrellas siempre van a salir y se van a ocultar por el mismo lugar. Siempre salen y se ocultan por el mismo lugar. Sea cual sea la época del año, inicios de año, finales de año, mediados de año, sea cual sea el mes, la fecha, una estrella, una misma estrella, va a salir siempre por el mismo lugar. Siempre. Esto se debe a que las estrellas, como se encuentran bien lejos, son prácticamente estáticas. ¿Por qué digo prácticamente? Porque en realidad nosotros sabemos que todas las estrellas que observamos nosotros
se encuentran en nuestra galaxia y giran alrededor del centro galáctico nuestro, del centro de la Vía Láctea. Pero este movimiento, para nosotros, visto desde Tierra, es muy, muy lento. Y por lo tanto, en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Nosotros que a lo mucho la edad media del ser humano es entre 80 y 100 años, entonces en ese transcurso las estrellas prácticamente no varían de posición con respecto al centro de nuestra galaxia, por lo tanto son prácticamente estáticas, ¿no? Y como son prácticamente estáticas, vistas desde la Tierra, siempre van a salir por el mismo lado, por el mismo lado. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque es la diferencia, es lo que hace la diferencia con respecto a nuestro eterno y brillante Sol. El Sol, si bien es cierto, es un astro, si bien es cierto, también tiene un movimiento similar al de las estrellas, pues no es igual. El Sol, contrario a las estrellas, sale y se oculta por diferentes lugares, a diferencia de las estrellas, ¿no? Como nosotros hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Esta estrella siempre va a salir y se va a ocultar por el mismo lugar. Siempre va a salir y se va a ocultar por el mismo lugar. El Sol no. El Sol en el transcurso del año, va a cambiar de posiciones de salidas y de posiciones de puestas. Y esto hace la diferencia y esto hace que existan algunos fenómenos importantes que vienen desde el inicio de la civilización nuestra, como son los fenómenos de los equinoccios y solsticios. Para entender por qué existen estos fenómenos y cómo está relacionado y por qué el Sol no tiene el mismo movimiento que el resto de los astros, que las estrellas, en la esfera celeste me refiero, tenemos que entender primero el movimiento de traslación terrestre. Este movimiento de traslación terrestre es bastante peculiar y es único para nuestro planeta, ¿no? ¿Por qué? Todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Gira alrededor del Sol y el plano que contiene a la Tierra y al Sol se llama el plano de la eclíptica, ¿no? Y se mueve también siguiendo esa regla de la mano derecha, ¿no? Si uno apunta hacia arriba, el sentido de los dedos te va a dar el giro de la Tierra, ¿no? Pero lo peculiar aquí, ¿qué es? Es la inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra con respecto a este plano de la eclíptica, a este plano que contiene a la Tierra y el Sol. Esa inclinación ha sido medida desde hace mucho tiempo y es aproximadamente 23 grados con 26 minutos, ¿no? Es una inclinación que tiene el plano de la eclíptica con respecto a una recta vertical a ese plano. Entonces, esa inclinación hace toda la diferencia para que el Sol se comporte en la esfera celeste de diferente manera que cualquier otra estrella. Hace toda la diferencia y más aún, como vamos a ver también en algunas diapositivas un poquito más adelante, esta inclinación es lo que genera en nuestro planeta los grandes cambios de clima que son asociados con las estaciones. Y es por eso que mientras aquí, en este momento, ¿no? Nosotros que somos del sur hace frío, en los países del norte, del hemisferio norte, está haciendo calor y viceversa. Cuando en los países del norte está haciendo calor, aquí está haciendo frío y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero tengamos en cuenta esta inclinación de 23 grados con 26 minutos. Con 26 minutos. De 23 grados con 26 minutos, ¿no? Ok. Si tenemos en cuenta esta inclinación, vamos a tener que ahora el eje de rotación de la Tierra, por supuesto, tiene este sentido, ¿no? Y el ecuador también está inclinado. Lógicamente, este es un esquema, ¿no? Es un esquema, no está dibujado a escala y es simplemente algo para ilustrar, ¿no? Pero aquí tenemos que tener en cuenta algo importante, fíjense. Fíjense, con respecto al centro de la Tierra, el Sol se encuentra por encima del ecuador
dirigiéndose hacia el norte en este punto, ¿cierto? En esta posición, el Sol se encuentra por encima del ecuador, yéndose más para el norte de la Tierra, ¿cierto? Está por encima. Como todo el ciclo demora un año, ¿no? Después de medio año, cuando el Sol esté acá, va a ocurrir lo contrario, ¿no? Entonces, si el Sol se encuentra si la Tierra se encuentra en esta posición y el Sol vemos que está desde el ecuador pegado para el norte, visto desde tierra, ¿no? Entonces lo que vamos a observar nosotros desde acá, si aquí tenemos el este, esta línea que tenemos es el ecuador, esta línea que tenemos es el ecuador celeste, ¿no? Esa línea imaginaria que hemos explicado. Para la izquierda está el norte, acá tenemos el noreste, y para este lado el sureste, ¿no? Entonces en ese momento el Sol se va a encontrar por este lugar, por esta zona de la esfera celeste, visto, por ejemplo, desde Lima, solamente para ilustrar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como hemos visto acá, se encuentra del ecuador yendo para el norte. Por lo tanto, fíjense, aquí está el ecuador, aquí está el Sol, yendo para el norte nos encontramos. Yendo para el norte. Medio año después, cuando la Tierra gire, ¿no? Después de 6 meses más o menos, ahora fíjense qué ocurre. Debido a esa inclinación, ahora el Sol no va a estar yendo para el norte. El Sol está más pegado ahora para el sur, fíjense. Para el sur, ¿no? Tenemos aquí el ecuador y tenemos aquí el sur. El sur. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre acá? Ocurre lo siguiente. Si esto visto desde la Tierra, ¿qué significa? Que el Sol, aquí tenemos al ecuador celeste, aquí está el este, y aquí tenemos, y en esta dirección del lado derecho de la pantalla, tenemos el sur. Por lo tanto, el Sol ahora va a estar para el otro lado, ¿no? Para el sur va a estar. Para el otro lado no vamos a encontrar. No vamos a encontrar, el Sol va a verse en sentido opuesto a las diapositivas anteriores. Y aquí podemos ver perfectamente que el Sol no tiene una sola posición, ¿no? Con respecto al horizonte, como son las estrellas, ¿no? Cambian en el transcurso del año. Cambia en el transcurso del año. Ahora, cuando el Sol se encuentra lo más cercano hacia el polo norte, o mejor dicho, lo más cercano hacia el norte, ¿no? Hacia el punto cardinal norte, ¿no? Eso ya ha sido establecido por los astrónomos desde hace mucho tiempo. Y ese lugar se lleva a cabo en una fecha que es aproximadamente 21 de junio. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque sabemos que algunos años son bisiestos y a veces la fecha puede variar, ¿no? 21 puede ser 20 algunos años, algunos pocos años también puede llegar a ser 22 de junio, pero está por ahí. Generalmente se encuentra en el 21 de junio. Y a esa fecha, cuando se encuentra más cercano al punto cardinal norte o hacia el norte, se denomina que esto es un solsticio. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando el Sol se encuentra lo más cercano hacia el sur, que se denomina también solsticio, y esto se lleva a cabo aproximadamente el 21 de diciembre. Aproximadamente el 21 de diciembre. Entonces, aquí viene algunas cosas por deducción, ¿no? A estas dos fechas se le llama solsticio. Todavía no estamos diciendo por qué se llama solsticio, simplemente por ahora estamos asumiendo que son los solsticios, que es de lo que estamos hablando hoy día, ¿no? Pero yendo a la parte astronómica, vemos lo siguiente, ¿no? Si, por un lado, el 21 de junio está más cerca al norte y por otro lado, después de medio año, el 21 de diciembre, está más cerca al sur, entonces va a haber dos puntos intermedios donde se encuentre ni tanto al sur ni tanto al norte, sino en el medio. Y esos puntos que se encuentran en el medio se denomina equinoccios, que corresponde a las fechas que ya son bien establecidas por la astronomía, relacionadas con el 21 de marzo y el 22 de septiembre. 21 de marzo y 22 de septiembre. Ahora, nosotros hemos dicho que existen esas fechas donde el Sol se encuentra más al norte y más al sur y en el intermedio, ¿no? Donde se encuentra en el medio, que son los equinoccios. Pero todavía no hemos dicho por qué se lo denomina equinoccio y por qué se denomina solsticios. Pero es importante primero
conocer estas 4 fechas importantes que marcan el calendario en casi todas las culturas del planeta, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero todos los calendarios que han existido en las civilizaciones antiguas, hoy por hoy incluso, se han basado en el conocimiento de estos fenómenos astronómicos, ¿no? Del conocimiento de que el Sol no es estático, ¿no? O sea, mejor dicho, no se mueven como las estrellas, debido a que nuestra Tierra tiene una inclinación. Si la Tierra no hubiese tenido esta inclinación de 23 grados con 26, entonces el Sol, la Tierra se movería, el Sol simplemente se encontraría en el ecuador exacto, ¿cierto? En el ecuador exacto y ahí quedaría. Pero la Tierra sí tiene una inclinación. Y esta inclinación hace toda la diferencia y hace que se origine todo este tipo de fenómenos. Veamos desde este punto de vista. Entonces nosotros hemos mencionado, voy a retroceder un poquito, que en una época del año se encuentra más hacia el norte, en otra época del año se encuentra más hacia el sur, ¿no? Si eso lo ilustramos de una manera ya más empírica, ¿no? De una manera más ilustrativa, tal vez teniendo nuestra esfera celeste, vamos a ver que el Sol entonces tiene estos recorridos en el transcurso del año, ¿no? Cuando más se encuentra hacia el sur, como hemos mencionado, entonces tiene este tipo de recorrido en la esfera celeste, ¿no? Este tipo de recorrido en la esfera celeste que coincide con la fecha aproximada del 21 de diciembre. Ojo que estamos para un observador del sur, ¿ya? Estamos con un observador del sur, por lo tanto, el sentido del recorrido del Sol es inclinada hacia la izquierda, recuerden, ¿no? ¿Ok? Entonces tiene este tipo de recorrido. Cuando el Sol está más pegado hacia el norte, tiene este recorrido que está en el lado izquierdo, ¿no? Tiene este recorrido que está acá. Cuando el Sol se encuentra exactamente en el intermedio, justo sale por el este y se oculta por el oeste. Y tiene este recorrido, tanto el 21 de marzo como el 22 de septiembre. ¿Esta gráfica qué te dice? Te dice algo bastante verdadero de las características del movimiento del Sol en la esfera celeste. Te dice que el Sol, primero, no siempre sale y se oculta todos los días por el mismo lugar, ¿no? Conforme pasa el año, el Sol cambia de posición, ¿no? Cambia de lugares de puntos de salida y de puntos de puesta, ¿no? Constantemente, ¿no? Mejor dicho, el Sol, no lo he dibujado acá, pero es como una especie, hace como una especie de movimiento helicoidal, ¿no? Como un resorte así, ¿no? Cuyo resorte tiene, cuyo movimiento helicoidal tiene 365 vueltas más o menos, ¿no? Que son los días del año, ¿no? Porque hay 365 vueltas, giros que hace el Sol, la Tierra alrededor del Sol, pero para nosotros el Sol sale y se opone 365 veces al año. Ahora, aunque no lo crean, chicos, de aquí ustedes pueden ver cómo se originan las estaciones. ¿Cómo se originan las estaciones? Por ejemplo, el 21 de diciembre, por ejemplo, el Sol sale por este punto, sube, 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 baja, 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 baja y se oculta por este otro punto. De una vez que se oculta, hay toda la línea punteada que en estos momentos estoy señalando, corresponde cuando el Sol está por debajo del horizonte, ¿no? Y es de noche, ¿no? Entonces, fíjense este recorrido que hace. Mejor dicho, todo este recorrido que hace el Sol acá es todo lo que dura el Sol por encima del horizonte el 21 de diciembre. El 21 de marzo, ¿no? El Sol sale por el este exactamente, sube, 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 sube y luego baja de esa manera. El 21 de junio, el Sol ahora tiene este recorrido. Fíjense la diferencia. El 21 de junio, empecemos con el 21 de junio. El Sol está por arriba del horizonte menos tiempo que el 21 de diciembre. ¿Cierto? El 21 de junio el Sol está menos tiempo que el 21 de diciembre, por arriba del horizonte. Y el 21 de junio
el Sol está más tiempo por debajo del horizonte que el 21 de diciembre. Entonces, ¿qué te ilustra esta parte? Te ilustra lo que sucede en estas épocas. Que el 21 de junio, las horas de luz que tiene este observador para esta fecha, ¿no? Son menos que las horas de noche. Son menos que las horas de noche. Y viceversa. El 21 de diciembre, ¿no? Las horas en las cuales el Sol se encuentra por arriba del horizonte, son mayores a las horas que el Sol se encuentra por debajo del horizonte. ¿Qué quiere decir? Que las horas de día son mayores a las horas de noche. Para estas fechas, 21 de marzo y 22 de septiembre, las horas de día o las horas que el Sol se encuentra por arriba del horizonte son equivalentes a las horas que el Sol se encuentra por debajo del horizonte. ¿Qué quiere decir esto de acá? Quiere decir que para el 21 de diciembre, por ejemplo, las noches son cortas y para el 21 de junio las noches son largas. Y ese es un efecto que hasta en Lima, a pesar de que estamos cerca del Ecuador, nosotros estamos apenas a 12 grados por debajo del Ecuador, lo notamos, ¿no? Nosotros vemos que en estos días, recién hace unos días ha pasado, el 21 de junio ya ha pasado el solsticio de junio, por lo tanto, vemos que las horas de noche son más largas, amanece mucho más tarde y anochece mucho más temprano, contrario a los meses de diciembre, ¿no? Los meses de diciembre, ustedes se habrán dado cuenta que amanece mucho más temprano, ya son las 6 de la mañana y ya está, por lo menos para Lima, ¿no? Para Lima 6 de la mañana y el sol ya está en todo su esplendor, ¿no? Pero en cambio, en estas épocas del año en Lima, a las 6 de la mañana todavía está oscuro. Entonces, se nota la diferencia. Ese es por un lado. Por otro lado, aquí también se pueden ver las estaciones, como les decía. ¿Por qué? Porque si el sol en estas épocas de diciembre o cercanas a estas épocas se encuentra más tiempo por sobre el horizonte, por lo tanto va a calentar más a este observador. Donde se encuentra este observador va a obtener más radiación que proviene del sol. Por lo tanto, va a estar más calentito, ¿no? Va a estar más calentito. Y corresponde justo a la época de verano, ¿no? Sobre todo, sabemos perfectamente que después de diciembre vienen las vacaciones para nuestro hemisferio y empezamos con el verano, enero, febrero, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol permanece mucho más tiempo por encima del horizonte, ¿no? Ese es un factor. Y también, otro factor también es, debido a que se encuentra más tiempo por encima del horizonte, los rayos del sol también caen de manera más perpendicular a este observador, a diferencia del 21 de junio, ¿no? El 21 de junio, como se encuentra menos tiempo por encima del horizonte, los rayos caen también de manera más oblicua al observador. Por lo tanto, los meses del 21 los días, ¿no? Los meses, semanas cercanas al 21 de junio son más fríos para nosotros que nos encontramos en el hemisferio sur terrestre. El hemisferio sur terrestre. Entonces son esos dos motivos de la generación de las estaciones también. De la generación de las estaciones, ¿no? Y tener en cuenta también que estas fechas, 21 de marzo y 21 de diciembre, como el número de horas que el sol permanece arriba es igual al número de horas de la noche, ¿no? He ahí por qué se llama equinoccio. Equi de la palabra equidad, igualdad, y noccio de la palabra noche, ¿no? El mismo número de horas de noche es igual al mismo número de horas de día. Al mismo número de horas de día. Entonces la palabra equinoccio proviene a partir de este tipo de fenómeno y justo en estas fechas que ya han sido bien establecidas y bien estudiadas a lo largo de casi toda la historia de la humanidad. Esto tal vez es una perspectiva un tanto distinta de estudiar las estaciones, ¿no? Generalmente en los colegios nos enseñan un poquito de otra manera, pero esta es la parte netamente astronómica, ¿no? La parte netamente astronómica en qué consisten las estaciones, ¿no? Ojo que estamos para un observador del hemisferio sur, ¿no?
Entonces, repito nuevamente para que quede claro, si estamos en el hemisferio sur, en las fechas cercanas al 21 de diciembre, el Sol se encuentra más tiempo por arriba y los rayos del Sol caen de manera más perpendicular. En las fechas del 21 de junio, el Sol se encuentra menos tiempo por arriba del horizonte, hay menos luz y la luz del Sol cae de manera más oblicua, ¿no? Lo que genera esos cambios de temperaturas para nosotros, que para fines de año hace más calor y esta época de mediados de año hace más frío. Hace más frío en nuestras regiones. Esto también se cumple por un observador del norte, pero ya todo lo contrario, ¿no? Recordemos que este eje que está de esta manera es para el observador del sur. Por un observador del norte cambiaría el eje en otro sentido y por lo tanto todo sería de manera contraria, ¿no? Por un observador del norte, el 21 de junio tiene más horas de día que de noche y el 21 de diciembre tiene menos horas de día que de noche, ¿no? Es por eso que en Navidad, ¿no? Nosotros tenemos esa mala costumbre, ¿no? Porque en Navidad nosotros estamos que nos morimos de calor, ¿cierto? Estamos diciembre y estamos que sudamos por todos lados, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo que tenemos esa mala costumbre? Porque a veces nos dan chocolate caliente en pleno calor. Chocolate caliente nos dan. Pero eso viene de por tradiciones que es una tradición adoptada desde arriba. Cuando me fío de arriba al norte, ¿no? ¿Por qué? Porque en el norte hace frío. Y ahí sí necesitan chocolate caliente, ¿no? Nosotros necesitamos nuestra remolada, necesitamos tal vez nosotros. Pero en el norte necesitan ese chocolate caliente, ¿no? Y tanto es la cultura del norte que incluso en Navidad tenemos tarjetas con nieve estando aquí en pleno calor, ¿no? Que no corresponde, ¿no? Tenemos tarjetas con nieve, con Papá Noel con nieve, con un saco enorme y tomando chocolate, ¿no? Entonces, pero eso es netamente porque hemos adoptado una cultura hecha al calendario del hemisferio norte, ¿no? Que no correspondería al nuestro. Pero bueno, son culturas adoptadas, a quien le agrade, lo celebre, pero lo que quiero decir con esto es que mientras aquí, para nosotros en diciembre hace calor, en el norte hace frío y viceversa, ¿no? Mientras en el norte hace calor, aquí va a hacer frío. Muchos, incluso en los textos, le denominan equinoccio solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, ¿no? Yo en lo personal no me gusta llamarlo así porque son terminologías muy sesgadas, ¿no? Porque se llama solsticio de verano, por ejemplo, el 21 de junio para lo del hemisferio norte. Para nosotros es solsticio de invierno, ¿no? Como que sesgamos, ¿no? Yo prefiero denominarlo simplemente solsticio de junio, solsticio de diciembre, equinoccio de marzo, equinoccio de septiembre, ¿no? Para hacer algo general en el planeta Tierra, ¿no? Porque a veces, como hay mucha literatura en Internet de astronomía, y generalmente esa literatura proviene de los países nórdicos, entonces nos confundimos a veces, ¿no? A veces nosotros leemos por ejemplo, una página web que está hablando del solsticio, por ejemplo, y vamos a leer por ahí, se celebró el solsticio de verano, no sé, en Madrid, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, y nosotros seguimos convencidos que es solsticio de verano, pero no, ellos hablan así porque están en el hemisferio norte. Para nosotros no sería solsticio de verano, sino sería solsticio de invierno para nosotros, ¿no? Entonces, como una manera de comunicación general, yo creo que es necesario denominarla simplemente por lo que corresponde. Solsticio de junio, solsticio de diciembre, así que de esa manera nadie se equivoca, ¿no? O equinoccio de marzo, equinoccio de septiembre. De esa manera el idioma popular y científico se vuelve común para todo el orbe. Bien, entonces nosotros hemos denominado por qué se llama entonces equinoccio. Ya sabemos lo que es equinoccio. Ahora, pero el solsticio, ¿dónde viene? ¿Por qué se le denomina sol estático? ¿Por qué se le denomina sol estático? ¿No? Lo que hemos mencionado al inicio de esta charla. Y eso tiene mucho que ver. Esto tiene mucho que ver con las salidas y puestas del sol. Prestemos atención a la serie de figuras que voy a mostrar a continuación a través de esta simulación también hecha desde Lima, ¿no? Acá tenemos Lima, ¿ya? Estamos en Lima, tenemos un 20 de marzo, uno de las fechas cercanas al equinoccio, ¿ya? Fechas cercanas al equinoccio. Entonces, en el equinoccio, el sol sale, estamos en el este, estamos viendo la parte este, ¿no? De toda la esfera celeste, estamos yendo
la parte este, tenemos el punto cardinal este. ¿Ya? Tenemos el punto cardinal este. Entonces, si tenemos este punto cardinal este, el Sol sale por este punto. ¿Ya? Luego de un mes, ya no 20 de marzo, sino el 20 de abril, fíjense, el Sol ya no sale por el este exactamente, sino se corre un poquito, ¿no? Fíjense. 20 de marzo, 20 de abril. 20 de marzo, 20 de abril. El Sol está saliendo más o menos por este punto. Debido a ese movimiento helicoidal que nosotros hemos mostrado hace algunas diapositivas atrás, ¿no? Debido a ese movimiento helicoidal. Después de 20 de abril, ahora tenemos el 20 de mayo que sale por acá, ¿no? Fíjense, el Sol empieza a salir, empieza a tender hacia el norte, ojo, a tender hacia el norte tal y como habíamos visto. El 20 de junio, que es cercano al solsticio de junio, ya sale por acá. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede? En un mes, desde marzo a abril, ha recorrido esto. O sea, la salida del Sol ha recorrido todo esto de acá. Desde abril a mayo ha recorrido todo esto de acá. Pero fíjense, de mayo a junio ha hecho un recorrido más lento, ¿no? O sea, el primer mes corre todo esto, el segundo mes todo esto, pero a partir de este punto, ya el Sol, la salida del Sol empieza a ser cada vez más, a correrse hacia el norte, pero de una manera más lenta, ¿no? De ahí viene la palabra Sol estático. ¿Por qué? Porque la salida del Sol empieza a salir cada día, cada un punto, conforme se acerca a la fecha del solsticio de junio, la salida del Sol empieza como a quedarse estático. Se vuelve más lento, más lento, más lento, y algunos días casi ni se nota que el Sol sale por diferentes lugares. Sale casi, son poquitos días, 3, 4 días, casi no se nota la salida del Sol en diferentes lugares. Pareciera que se quedara estático. De ahí proviene la palabra solsticio, Sol estático. Esto ocurre para julio, para el solsticio de junio. Por otro lado, nos vamos para el otro lado de las fechas. Supongamos que ahora tenemos el equinoccio de septiembre. Si tenemos el equinoccio de septiembre, entonces, fíjense, de septiembre a octubre sale por acá. Perfecto. De octubre a noviembre también sale hasta por acá. Entonces tenemos un recorrido en un mes, la salida del Sol te ha recorrido esto, en el siguiente mes te ha recorrido este poquito, y hasta diciembre, fíjense lo mismo. Te recorre menos, ¿no? O sea, conforme va llegando el solsticio de diciembre, pareciera que el Sol, la salida del Sol, se empieza a ralentizar, se vuelve más lento, ¿no? Hasta el punto de quedarse casi estático, ¿no? O sea, es como una especie de liga ojeve, ¿no? Que cuando tú la alargas, o sea, tú alargas, por ejemplo, un jeve o lo que se llama liga también, ¿no? Lo alargas, tú al comienzo lo haces con mucha fuerza, pero conforme lo alargas más, como que te detiene la misma. Entonces tiene esa especie, ¿no? Como una especie de resorte que viene y va, pero se ralentiza cuando llega a sus extremos. Se empieza a volver más lento cuando está cercano a los solsticios, tanto de diciembre como el de junio. Tanto de diciembre como el de junio. He ahí donde provienen las palabras solsticio. Podemos ver entonces perfectamente aquí algo que ya hemos dicho hace mucho tiempo. Dos efectos, ¿no? Uno, que el Sol sale por diferentes lugares. En el transcurso de todo el año sale por diferentes lugares. Conforme se acerca a los solsticios, esas salidas del Sol ya se vuelven casi imperceptibles. Pareciera que el Sol se quedara quieto, ¿no? Tanto para el de diciembre como para el de junio. Y en esta figura ilustrativa también que tenemos aquí a este hombrecito, ¿no? A nuestro observador, que es del sur, ¿ya? Generalmente he puesto un observador del sur porque como somos del sur es más fácil explicarlo, no tiene mucho sentido explicarlo para lo del norte, ¿no? Pero vemos acá, ¿no? Y esta recta justo te indica más o menos
las salidas o digamos los límites de las salidas del sol y los límites de las puestas del sol también, ¿no? Entonces tenemos los extremos mejor. Este observador va a ver que el 21 de diciembre el sol sale por acá y se oculta por acá. Va a ver que el 21 de junio el sol sale por acá y se oculta por acá, ¿no? Esta X que forma el observador ha sido conocidísima desde épocas antiguas, ¿no? Y esto ha sido de suma importancia porque muchos de las arquitecturas antiguas dejadas hace miles de años incluso, conservan esta X en los edificios principales de ciertas civilizaciones, donde te indican las salidas y puestas del sol exactamente en los solsticios. Lo que nos hace conocer que este movimiento del sol, que difiere mucho del movimiento de las estrellas normales, ha sido sumamente estudiado desde épocas antiguas, ¿no? Y creo que esto resuelve muchas de las preguntas. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo decía, pero ¿por qué el año tiene 365 días? ¿Quién dijo que debería tener tantos días? ¿Y por qué tiene que ser así, no? O sea, ¿por qué exactamente 365 días tiene que ser? Si en la antigüedad nadie había salido del sistema solar y había visto que la Tierra da vuelta alrededor del Sol y ha contado cuántas vueltas gira la Tierra, ¿no? Nadie lo había hecho en la antigüedad. Bueno, hasta ahora incluso nadie lo ha hecho. Pero ¿cómo sabían eso los antiguos? ¿Cómo sabían? Lo sabían justo por esto, midiendo, observando ese movimiento helicoidal que el Sol hace en la esfera celeste en el transcurso de todo un año, observando las puestas y salidas del Sol durante todo el año y observando, por supuesto, los extremos, ¿no? Los puntos extremos de puestas y salidas que corresponden a los solsticios, Y es por eso que muchas edificaciones, ¿no? Si bien es cierto, eran asentamientos humanos, templos, fortalezas, muchas de esas edificaciones tienen alineaciones hacia los solsticios. ¿Por qué? Porque era parte vital de la vida de las civilizaciones antiguas, porque con ello marcaban su calendario. Ellos no tenían un reloj, ellos no tenían un cartoncito, no tenían un smartphone para ver el calendario ahí. El calendario eran sus edificaciones que fueron hechas, fueron construidas especialmente para marcar un calendario que les diera una subsistencia en el transcurso de toda su civilización. Se dice incluso que la edificación de calendarios nació prácticamente cuando el hombre o el ser humano empezó a ser sedentario, ¿no? Antes todo el mundo era nómade, cazaba y recolectaba los frutos de un lugar para otro, viajando de un lugar a lugar. De una vez que el hombre o ese hombre nómade se empezó a establecer en ciertos lugares y empezó a domesticar animales, empezó a domesticar plantas, entonces requería que para domesticar plantas, por ejemplo, requería sembrarlas, requería hacerlas crecer, y para eso necesitaban un calendario para saber cuándo era la época de lluvia, cuándo era la época que no había lluvia, cuándo era la época de calor, cuándo era la época de frío. Y para eso, inexorablemente, necesitaban de un calendario, y ese calendario estaba basado en la observación del movimiento del sol en las salidas y puestas del sol, y por supuesto plasmadas en sus vestigios arqueológicos que hasta el día de hoy nos han legado. He ahí la importancia del solsticio. Si esto los antiguos no hubiesen hecho, tal vez hasta el día de hoy hubiese seguido siendo nómade. Nuestra civilización hubiese seguido siendo nómade. Hubo algún tiempo. Creo que es parte de la evolución de las civilizaciones llegar a este punto para establecer sus calendarios. Algo que hoy día tal vez lo pasamos por alto. Algo que hoy día probablemente lo subestimamos, ¿no? Subestimamos. Pero este proceso de estudio del sol jugó un rol importante en el desarrollo de las civilizaciones. Ojo. Si esto no hubiese ocurrido en la antigüedad, con plena seguridad yo puedo seguir diciendo que el ser humano hubiese continuado ser nómade. Pero esto no ocurrió. El solsticio y equinoccios en la antigüedad, y con esto acabo,
pues hay una enorme serie de ejemplos. No voy a hablar de todos porque sería un tema interminable, aparte que vamos a tener exposiciones un poquito más adelante de los viernes astronómicos donde vamos a hablar cosas específicas de la arqueoastronomía, pero tenemos algunos ejemplos que desde mi punto de vista son los más significativos, ¿no? Sobre todo de culturas milenarias. Teniendo en cuenta, por ejemplo, acá el templo de Karnak en Egipto, ¿no? Fíjense, acá tenemos el templo de Karnak, que es un templo enorme, ¿no? Y tiene una entrada principal, fíjense, ¿no? Una entrada principal. Esa entrada principal, justo el sol se oculta en el solsticio de diciembre, ¿no? Ven cómo está completamente alineada la entrada principal al templo de Karnak, ¿no? Bueno, acá tenemos unos esfinges bastante simpáticos, ¿no? Otro vestigio importante son los vestigios de Stonehenge, Inglaterra, ¿no? Donde también esta estructura redonda, ¿no? De la disposición de varios piedras gigantes, ¿no? También están alineadas con ciertos, no solamente con los solsticios, sino también con algunos equinoccios, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero también se ha encontrado alineaciones astronómicas en la antigüedad que dan a entender que todos estos lugares fueron templos, ¿no? Fueron muchos templos. Otro, ya regresando un poco más para nuestro continente, tenemos a Chichén Itzá, por ejemplo. Chichén Itzá es algo maravilloso, es algo grandioso, ¿no? Espero que alguna vez alguno de ustedes pueda estar justo en el equinoccio de marzo, ¿no? En Chichén Itzá, ¿por qué? Usted aparentemente dice acá, pero qué raro tiene esto acá en Chichén Itzá el equinoccio de marzo. No hay nada interesante. Bueno, sí está la pirámide, que es espectacular, pero ¿por qué? Fíjense, justo esta sombra que está en la caída de esta escalera, ¿no? No se ve acá, pero aquí, al final de esta escalera, aquí hay una cabeza de una serpiente. Bueno, los hombres lo están tapando acá, ¿no? Y fíjense, la sombra de Chichén Itzá, la sombra del mismo lado de la pirámide, ¿no? Proyectada en esta escalera, le da el cuerpo a una serpiente, fíjense, ¿no? La exactitud arquitectónica, la exactitud de ingeniería, la exactitud astronómica que existe en Chichén Itzá para que el día del equinoccio te dé la forma de una serpiente completa, ¿no? O sea, la sombra te hace el cuerpo y acá, bueno, lamentablemente no se ve, pero aquí está la cabeza, ¿no? Es algo espectacular lo que ocurre en Chichén Itzá en México, ¿no? Uno de los descubrimientos más recientes es en Caral, Perú, ¿no? En la ciudad más antigua de América, ¿no? Y una de las civilizaciones más antiguas del planeta. En Caral, bueno, tenemos aquí la pirámide principal, ¿ya? Pero lo que se ha hecho acá, se han hecho estudios más estadísticos que de un solo punto, ¿no? Por ejemplo, este es un solo ejemplo, ¿no? Que da la perfección. Pero aquí se ha hecho estudios estadísticos del direccionamiento, ¿no? De los muros y escaleras de las diferentes pirámides que tiene Caral, ¿no? Caral tiene unas cuantas pirámides, solamente se está mostrando acá la principal, ¿no? Y resulta que estadísticamente justo nos da, ¿no? Ven acá este cuadrito de abajo, nos da que muchos muros están direccionados para las puestas del solsticio de junio, ¿no? Y para las salidas del solsticio de diciembre. Fíjense, ¿no? O sea, estamos viendo acá de una manera bastante significativa, ¿no? De cómo vemos aquí las salidas y puestas. Incluso, bueno, acá hay algo que los estudiosos todavía pareciera que acá también estadísticamente apunte hacia algo, pero más se resalta esto, ¿no? El direccionamiento de muchos muros a las salidas y puestas en los solsticios de junio y de diciembre, ¿no? En las salidas de junio y diciembre. Entonces, en Caral mismo también se han descubierto esos posicionamientos, por lo tanto, los caralinos, los antiguos mexicanos, los antiguos ingleses, los antiguos egipcios sabían, lógicamente, de esta cruz existente que te denominaba los solsticios y los equinoccios. Y por excelencia, por supuesto,
Tenemos que en Machu Picchu también tenemos, dentro de Machu Picchu está esta estructura que se denomina Templo del Sol, y el día del solsticio de junio, justo estos días, el sol al amanecer entra exactamente por una de las ventanas principales, ¿no? Y recae en este altar que se cree que tuvo motivos ceremoniales, ¿no? Ceremoniales. Los que han estado en Machu Picchu tal vez pueden recordar esta estructura. Si no han estado, cuando vayan, por favor, pregunten por el solsticio de junio y la importancia que tiene este pequeño templo, ¿no? Este pequeño templo en adoración al sol. Y este es uno de los motivos principales por el cual se está celebrando en estos momentos el Inti Raymi o Fiesta del Sol en la ciudad del Cusco. Los que han seguido a través de las noticias, ¿no? Bueno, muy poco lo han pasado solamente esporádicamente por algunos canales, que es lamentable, ¿no? Pero por internet, por las redes sociales de internet de la ciudad de Cusco, pues han estado transmitiendo constantemente estas festividades que ha sido, los que han tenido tiempo y hemos podido ver un poquito, nos hemos dado cuenta de lo bonito y simpático y lo representativo que ha sido, ¿no? Y sobre todo también que esto, como comentaba al inicio con Lisette, ¿no? El Inti Raymi ha venido después de manera presencial y de manera así bastante pomposa después de inicio de pandemia, ¿no? Si bien es cierto, todavía seguimos en pandemia, pero sabemos que los casos son menores y por lo tanto se ha permitido ya que haya bastante flujo de asistentes, turistas, etcétera, para que observen el Inti Raymi. Entonces, ha sido bastante significativo para la misma ciudad. Y desde el punto de vista de la astronomía, ya sabemos por qué también es bastante significativo el Inti Raymi, porque concuerda con la fecha del solsticio de junio, ¿no? El por qué justo se eligió, o los incas o las civilizaciones antiguas que tenía Sudamérica eligieron al solsticio de junio como su día festivo, tiene muchas teorías. Tiene muchas teorías, ¿no? Tal vez los antropólogos o los científicos sociales, ¿no? O los arqueólogos incluso pueden discutir y pueden decir cuál la teoría es la más verdadera. Pero creo que hay un grupo bastante considerable de estudiosos de este tipo de casos que coincide que se eligió esta fecha por las características propias de los Andes sudamericanos, ¿no? Los Andes sudamericanos se caracterizan básicamente por dos etapas, la etapa seca y la etapa lluviosa. Y la etapa seca es estos días del año. La etapa lluviosa, donde llueve más en los Andes, es a partir, es lo que corresponde para aquí a los costeños que somos nosotros, las épocas de verano, ¿no? O sea, diciembre, enero, febrero. En estas épocas empieza la etapa lluviosa en los Andes peruanos. Hay un proceso incluso físico, ojo, ¿no? Que tiene mucho que ver porque mientras hace calor aquí en la costa, hay mayor evaporación, hay mayores nubes que se van hacia los Andes, ahí hay mayores precipitaciones, ¿no? Hay todo un ciclo físico, geofísico que también ocurre, que no vamos a entrar en detalles, pero lo importante es esto, que en los Andes hay estas dos épocas. Entonces, con el solsticio de junio, con la fiesta del Inti Raymi, que era la fiesta del sol, se indicaba, era uno de los marcadores importantes para cuando empezaba esta época seca, ¿no? Esta época seca del año, donde todo el gobierno y toda la población y todo el Estado tenía que tomar medidas ante la falta de agua, ¿no? Entonces era una fecha, es teoría, no necesariamente los estudios tienen que estar de acuerdo conmigo, pero es una de las tantas teorías donde, que nos dice, donde los pobladores del antiguo Perú eligieron esta fecha porque adoraban al sol para que no los dejaran con tantas sequías y ellos pudieran tomar las precauciones necesarias para hacer los riegos y que puedan solventar la producción continua y normal de sus cultivos. Entonces, esto no es una respuesta concreta, tampoco estoy diciendo que es la verdad, pero es una de las posibles causas por las cuales el Inti Raymi tiene su razón de ser en el solsticio de junio y no en el solsticio de diciembre, ¿no? Habrán de repente más teorías, habrán una, puede eliminar la otra, pero siempre es bueno darle, tal vez creo, entrelazar la parte antropológica, la parte de las ciencias sociales, con la parte netamente astronómica y también
climática y estacionaria, ¿no? Me refiero a las estaciones. Bueno, más allá de todo este aspecto, creo que este Inti Raymi también ha sido bastante simbólico, no solamente por lo que significa, primero, la fiesta del sol, segundo, el retorno después de pandemia, sino también por algo peculiar, que es poco conocido y penosamente no tan divulgado. Es que por primera vez en la fiesta del Inti Raymi se le agregó un personaje más, ¿no? Bueno, ya teníamos el personaje del Inca, tenemos los diversos personajes, la Ñusa, etcétera, que participan en estas celebraciones, pero por primera vez, y eso ayer lo divulgábamos a través de nuestras redes, ¿no? Por primera vez en esta fiesta del pueblo andino se insertó un nuevo personaje, que es el astrónomo del Inca, ¿no? Hubo un astrónomo del Inca, un astrónomo oficial del Inca, que daba consejos a la autoridad sobre lo que significaba esta época del solsticio, ¿no? Y esto ha sido, y este astrónomo del Inca ha sido interpretado hoy por nuestro colega de la Universidad San Antonio Abad de Cusco, el profesor Milton Rojas, ¿no? Con el cual tenemos algunos proyectos en comunes también. Bueno, él desde Cusco, nosotros de Lima, nos comunicamos constantemente por teléfono y él nos contaba hace unos pocos días que él ha trabajado para que este personaje sea introducido en las fiestas oficiales del Inti Raymi, ¿no? Ya no solamente personaje como un astrónomo del Inca, sino que un verdadero astrónomo profesional hace la labor de la interpretación del astrónomo del Inca, que es lo más bonito. Y eso creo causa mucha satisfacción para todos nosotros, ¿no? Justo hoy el profesor Milton Rojas me envió estas fotografías desde acá lo tenemos a él en la plaza principal de Cusco, y acá lo tenemos con un selfie tomado desde Sacsayhuamán, ¿no? Así que el profesor Rojas seguro me va a matar por haber publicado sus fotografías, pero estoy seguro que él va a estar contento de esto, y estoy seguro que en alguno de los próximos viernes astronómicos, él personalmente va a estar presente a través de esta pantalla, de este escenario, para contarles su experiencia, no solamente como astrónomo profesional, sino también como intérprete de un astrónomo antiguo, ¿no? Vaya honor, ¿no? De astrónomo profesional, realmente tener el carácter de un astrónomo de una de las civilizaciones más grandes que pudo haber tenido nuestro planeta. Me despido con esta frase que viene de Pablo Neruda, también relacionado justo al solsticio, para que vean que el solsticio está presente en todas partes y que si nuestra sociedad, hoy por hoy, sociedad moderna, no le da la debida importancia, tal vez solo es, y espero que así sea, por un poco de dejadez y por la ignorancia que a veces nos trae las mismas circunstancias de la globalización. Pablo Neruda en el poema Jardín de Invierno mencionaba: llega el invierno, espléndido dictado me dan las lentas hojas vestidas de silencio y amarillo. Soy un liro de nieve, una espaciosa mano, una pradera, un círculo que espera. Pertenezco a la tierra y a su invierno. Del chileno, Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Muchas gracias con todos. Si tienen alguna consulta, lo pueden dejar a partir de los comentarios. Yo con mucho gusto puedo responderlas. Tienen aquí mis redes sociales. Si les gustaría encontrarme, pueden buscarme. De tanto en tanto publico a veces noticias, comentarios, cosas de relevancia o cosas nuevas peruanas, ¿no? Como el caso de este astrónomo peruano que interpretó el astrónomo Inca en el Inti Raymi, histórico. Para la astronomía peruana es histórico y también para las ciencias sociales relacionadas con el Inti Raymi. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, Lisette, ¿me escuchas? Sí, profe, muchas gracias por la excelente charla. Estoy todavía regresando de la sobra de ver al profe Milton ahí con... Vamos a ponerle en pantalla nuevamente. Yo creo que más bien parece el Inca en vez del astrónomo del Inca, pero bueno. Excelente. No, una grandeza, es algo espectacular, ¿no? Nos asombró. Yo hace unos días lo llamé por teléfono
por X motivos y me contó, dice, Víctor, hemos logrado esto, ¿no? Hemos logrado que la astronomía cultural se inserte en las festividades oficiales, ¿no? Porque el Inti Raymi es una festividad oficial declarado patrimonio cultural peruano, y entonces es algo fabuloso, ¿no? Y sobre todo que sea interpretado por un astrónomo profesional, creo que trae mucho placer. Sí, sí, justo aquí nos comenta Estela, un saludo para Estela, dice, sería genial tener a Milton Rojas y a Juan Pablo Villanueva hablando de astronomía inca en la costa y en la sierra. Comentario de Estela, gracias Estela. Sí, gracias Estela. Sí, sí, sí. No, de hecho, lo vamos a invitar. Vamos a separar algunos viernes astronómicos para que tanto Milton y Juan Pablo puedan estar de manera separada primero y de repente hacer una especie de conversatorio incluso, ¿no? Eso Sí, es válido, genial. que sería muy bonito hacerlo. Gracias, Estela, por tu comentario. Y bueno, mencionar que Estela es la hija de la profesora María Luisa Aguilar, y justo la profesora María Luisa Aguilar estuvo de cumpleaños, entre comillas, hace poquito, ¿no? Sí. Justo un día antes del solsticio. Exacto, Saludos, qué Estela. fecha, qué fecha. Y algunas veces cae en su cumpleaños el solsticio, entonces, súper interesante. Gracias, Estela, por el comentario. Bueno, profe, yo creo que más que preguntas tenemos comentarios, pero aquí tengo una pregunta, así es que le voy a poner en pantalla. Nos preguntaba Luis Plaza Saldaña, un saludo para Luis, nos dice, buenas noches, ¿la esfera celeste tiene un diámetro específico? Nos pregunta. Sí, muchas gracias Luis, es una pregunta bastante válida, ¿no? Bastante justificada, pero la respuesta es no, ¿no? Siempre se define a la esfera celeste como radio indefinido. ¿Por qué? Porque las distancias que se calculan en la esfera celeste no son distancias físicas, ¿no? Porque se asume, y eso es algo que explicaba al inicio de la charla, se asume que la esfera celeste que todas las estrellas, perdón, se encuentran impregnadas en esta esfera, pero esa es una ilusión óptica, ¿no? Es una ilusión óptica porque ya sabemos que no es así, físicamente no es así. Entonces, por lo que se mide en la esfera celeste no son distancias físicas, sino distancias angulares, ¿no? Por ejemplo, si yo veo al Sol en una dirección y a la Luna en otra dirección, ¿cuál es la distancia angular entre ellas, ¿no? Eso es lo que se mide en la esfera celeste. Y en matemática, para medir distancias angulares, en el caso de esfera celeste, a veces no necesita conocer ni el radio ni el diámetro, ¿no? Por lo tanto, simplemente se dice que es de manera indefinida. Salvo algunos ejemplos concretos, ya hablando de ciencia neta, si se necesita un aparato matemático, se puede asumir que la esfera celeste se puede comportar como una esfera trigonométrica de radio 1. A los que son amantes de las matemáticas, a los que recuerdan las matemáticas, ¿no? Se puede considerar que es radio 1, ¿no? Y a partir de eso, derivar cualquier tipo de problemas que surjan. Pero son ejemplos, digamos, muy pocos y casi no se utilizan. Por lo tanto, generalmente se dice que es un diámetro indefinido. Ok, muchas gracias, profe Víctor, por la respuesta y gracias a Luis Plaza por su pregunta. Bueno, como le comentaba, tenemos más comentarios que preguntas y, por ejemplo, yo creo que eso es importante responder porque no nos habían preguntado antes y Noreli nos dice, buenas noches, ¿pueden enviar la imagen de la puesta del sol según los solsticios y equinoccios? Y ella misma pregunta también que si podemos enviarle el PDF. Profe, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, sí, no habría ningún problema. A ver, sobre las imágenes de solsticio y equinoccios, si interpreté mal, se refiere más o menos a estas, ¿no? A estas tal vez, ¿no? Supongo. O en Sí, todo caso, si le enviamos todo el PDF. claro, lo que se puede hacer, bueno, ahí con el equipo de Space coordinamos eh, en los futuros posts tal vez de Space, ¿no? En el Facebook, ¿no? Donde, pues generalmente siempre tenemos un detrás de cámara ahí con la gente que tomamos un pantallazo, entonces ahí podemos agregar de repente un enlace de descarga para que los interesados que puedan descargarlo, ¿no? No hay ningún problema con eso. No hay Así ningún que problema. Más bien, gracias a Nayeli. gracias por esa sugerencia y nosotros con mucho gusto. Gracias, Nayeli.
Bueno, lo que tenemos también, yo creo que todo el mundo está como que sorprendido. Yo siento que nadie observa su entorno, entonces ahora mostrarles como que el sol tampoco sale por el mismo lado, todavía está como que les vuela la mente. Esa es la sensación que tengo, así que por eso no hay preguntas. Hay cosas Bueno, interesantes con respecto a esto, ¿no? Yo recuerdo mucho que en una reunión de la Unión Astronómica Internacional, ya hace algunos años, discutíamos acerca de los errores y horrores astronómicos que tienen incluso las caricaturas y los cómics, ¿no? Los dibujos animados. Porque a veces te muestran los dibujos animados, por ejemplo, me acuerdo que un argentino mostraba, ¿no? A Mafalda, por ejemplo, ¿no? Sale Mafalda haciendo sus cosas, pero con el fondo, digamos, de que el sol se está ocultando, ¿no? Y aparecía el sol ocultándose de manera perpendicular. Y Mafalda está en Argentina, eso es imposible. Todo el mundo decía, eso es imposible, ese caricaturista le hace falta un curso de astronomía, decía, ¿no? ¿No? Porque el sol debe ocultarse de manera... así están ahorita Sí, todos los que nos porque están el sol viendo. debe ocultarse de manera inclinada, ¿no? Entonces, esto es importante, o sea, yo entiendo que lo podemos tomar a la broma, etcétera, pero si queremos, digamos, fortalecer la cultura científica, creo que hasta las artes debe tener un poco de astronomía para no pecar de esta manera un tanto ingenua, ¿no? De esos errores que se pueden cometer incluso en los cómics, en los dibujos animados, etcétera. Bueno, puse el caso de Mafalda como ejemplo, pero si uno ve los diferentes dibujos animados, estoy seguro que va a encontrar más de miles de errores con respecto a las caídas y puestas del sol. Así es. Bueno, gracias, profe. Yo más bien tengo un comentario, que siempre la parte de esfera celeste, usted mismo ha visto que para las Olimpiadas los chicos que entrenan siempre como que están alucinando y tienen que repasar el tema un montón de veces porque es algo súper abstracto a pesar de que quizás lo puedan ver en su día a día. Y creo que, por ejemplo, sería bueno explicarles porque hay gente que dice, no, yo he visto la estrella polar, cosa que desde aquí pues es imposible, ¿no? O alguien que quizás no vamos a ponernos solamente los que del sur no sabemos nada, pero los del norte dicen, uy, he visto las 9 de Magallanes, cosas que también son realmente imposibles. Así es que me gustaría que nos comente un poquito de qué depende de que yo vea tanto un objeto o que no vea otro objeto dependiendo del hemisferio donde yo me encuentre. Quizás Claro, comentarles eso a los que me están escuchando sería bueno. claro, ese es muy interesante, ¿no? Ese es muy interesante. A ver, si me permites, voy a tener que correr tal vez hasta las primeras páginas, tal vez de mi diapositiva. Me vas a disculpar. Ok. Un ratito. Para que sea de una manera visual más entendible, a ver, un segundo. Pero decirles que esto depende, que todo depende, lo que se visibiliza en la esfera celeste depende muchísimo del observador, ¿no? A ver, ya creo que está, un segundo. Me permiten un segundo. A ver, aquí está. Lo que comentábamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, para un observador del sur, que somos nosotros, ¿no? Si tenemos nosotros nuestro horizonte, ¿no? Que está acá, ¿no? Entonces, como las estrellas giran en este sentido, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, todas esas estrellas que están cerca del polo sur siempre van a ser vistas, del polo sur celeste, de este polo, ¿no? Siempre van a ser vistas. Pero las estrellas que están girando cerca del polo norte, celeste, no van a ser vistas ya, por muchas vueltas que dé la esfera celeste, ¿no? Porque ellas van a estar dando vueltas por acá y por acá no. Entonces, dependiendo de la latitud geográfica que se encuentre el observador, uno va a observar diferentes zonas del cielo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que comentabas, Lisette, ¿no? La estrella polar, por ejemplo, es una estrella que se encuentra muy cerca, cerquísima al polo norte celeste por acá. Entonces, para un observador del sur es imposible verla, ¿no? Tendrías que tener tal vez ojos biónicos para atravesar el horizonte de la Tierra y ver, ¿no? Y ver, Hace un y túnel por ver. debajo y... Sí, claro, claro, sería imposible, ¿no? Entonces, tenías que ver eso, ¿no? Y viceversa, ¿no? La Cruz del Sur, por ejemplo, y las nubes de Magallanes se encuentran muy cerca al polo sur celeste, ¿no? Para un observador que se encuentra en el norte, ¿no? Por lo tanto, si se encuentra muy cerca, este observador, pongamos que se encuentre en México, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si la estrella de Magallanes se encuentra muy cerca al polo sur, siempre van a estar girando por acá. Por lo tanto, va a ser imposible que este observador vea, ¿no? Entonces, la única manera de observar
estrella polar, ¿no? Y la Cruz del Sur y la nube de Magallanes al mismo tiempo, es que uno se encuentre o en el Ecuador exacto, aún así es muy difícil, Porque porque si de hay todas un maneras hay cerro. nubosidad, claro, hay un cerro, hay nubosidad, ¿no? Te mata, o viajar al norte y viajar al sur en diferentes épocas y verlo, ¿no? Pero esta es una parte importante. Y eso también es buena la pregunta, porque a partir de esto se saca una serie de conclusiones sumamente importantes para la cultura de los pueblos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y esta es una deuda que tiene la Unión Astronómica con las culturas antiguas del sur. ¿Por qué? Porque todas las constelaciones que se han edificado y que son puestas oficialmente por la Unión Astronómica Internacional, las 88 constelaciones, son basadas en las estrellas que generalmente se pueden ver por lo general del norte, ¿no? ¿No? Muchos. Del sur también, pero por ejemplo han obviado las constelaciones oscuras. Han obviado las constelaciones oscuras, que se conoce que existen, todo el mundo sabe que existen, pero no han sido totalmente hasta la fecha oficializadas como tales, ¿no? Entonces, las constelaciones oscuras también, por ejemplo, es algo que netamente se observa, o por lo general se observa desde el hemisferio sur de la Tierra, ¿no? Entonces, tenemos una cultura muy del norte todavía arraigada, ¿no? Entonces, este es un tema, incluso ya que estamos con toda la moda de la equidad, de la igualdad, etcétera, creo que es un tema que también a nivel internacional se debe tener en cuenta y considerar de manera oficial ciertas cosas, ¿no? No nos estamos quejando, simplemente estamos diciendo que también se debe tener en cuenta para que se logre, ¿no? La tan ansiada justicia social planetaria de que tanto se habla. Muchas gracias, profe, por la aclaración. Bueno, entonces solo para resumir y para todos, acuérdense que si alguien que vive en el hemisferio sur les dice que ha visto la estrella polar y se hace sabiondo de astronomía, pues ya saben que tienen que terminar con él. Ok, muchas gracias, profe. Y acá tenemos una pregunta de Noreli que nos pregunta ¿qué significa equinoccio? Creo que sería bueno repetirlo, profe. Sí, lo comentábamos hace unos minutos. Equinoccio viene de la palabra equi, igual, noxio, noche, ¿no? El número de horas de noche es equivalente al número de horas de día. Y eso se debe justo a uno de los movimientos que hace el Sol en el transcurso del año, ¿no? Que eso es lo que estábamos viendo, bueno, ya más o menos acá, ¿no? Las horas de día, el recorrido que hace el Sol es equivalente a las horas de noche, ¿no? Aquellas horas donde el Sol se encuentra por debajo. Gracias por la pregunta, Nayeli. Gracias, Daniel, por la pregunta. Gracias, profesor, por la respuesta. Profe, bueno, no tenemos más preguntas, pero sí tenemos muchos saludos de todos lados. Nos saludan desde Pucallpa, nos saludan desde España, como siempre, de San Petersburgo, nos saludan de todos lados. Así es que muchas gracias a todos por siempre conectarse con nosotros. Bueno, aquí César también nos comenta, esto me parece interesante, dice César Enrique, un saludo para César, nos dice, buena presentación, Australia tiene en su bandera a la Cruz del Sur. ¿Algún comentario sobre eso, profe? Sí, bueno, sí, excelente. Un aplauso para los australianos, ¿no? Creo que habríamos que proponer, ¿no? En el Congreso que en nuestra bandera aparezca algún símbolo también astronómico de nuestro hemisferio. ¿Por qué no puede aparecer probablemente una constelación oscura? Probablemente podría aparecer, ¿no? Porque las constelaciones oscuras han sido estudiadas con bastantes detalles no solamente en el Perú antiguo, sino en la Sudamérica antigua. Y eso es algo bastante de rescatar. Sí, yo creo que ahí nos falta un poquito más de patriotismo a nuestros pueblos sudamericanos. Muchas gracias, César Enrique, por la pregunta, bueno, por el comentario. Y gracias a usted, profe, por responderle. Creo que terminamos ahí. No sé si tiene algo que agregar, algo que No, comentar antes de solamente irnos. agradecerte, Lisette, agradecerte a todos ustedes, a todos los que han comentado, a todas sus consultas, sus preguntas, y estamos aquí en este viernes y los próximos viernes para saldar cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿no? Nosotros siempre encantados de transmitirle lo que podamos, lo que podemos en este espacio que está dedicado para todos ustedes. Así que nos vemos también el próximo viernes, astronómicos, en el mismo lugar, como siempre digo, en el mismo lugar del espacio y del tiempo.
Gracias, profe. Muchas gracias a todos por acompañarnos en los viernes astronómicos. Nos estamos viendo el siguiente viernes astronómico. Chao, chao con todos.